Mirando ahora hacia adelante me doy cuenta que Normita está aquí también, del staff nuestro. Su mamá murió el viernes, ¿verdad? Me dijo el padre Enrique. Así que estaremos preparando funeral esta semana. ¿La pusieron en la lista, Norma? ¿La nombraron en la lista? Ok. Gracias a Dios, las lecturas de este fin de semana son bellísimas. Yo estuve mirándolas y no sabía cuál iba a escoger y por dónde me iba a enfocar, porque son textos muy ricos. Incluso los comentarios y reflexiones que encontraba también eran muy profundos, muy buenos, y había mucho para escoger. Finalmente decidí compartir la reflexión basada en la primera lectura, la historia de Elías en la famosa cuevita del monte Horeb, tomada del primer libro de los Reyes, porque el Evangelio lo habíamos leído hace unos cuantos días en la misa diaria. Entonces me fui con la historia de Elías. Es una historia muy conocida, la hemos escuchado muchísimas veces en nuestras vidas, pero es una historia que siempre es muy importante colocarla en el contexto, porque si no la colocamos en el contexto, lo que les rodea, no podemos sacarle el jugo a esta lectura tan buena. ¿Cuál es el contexto de esta lectura de Elías escondido en una cueva en el monte Horeb? Elías está huyendo. Eso es todo lo que precede a esta historia. Elías viene huyendo, su vida está en peligro, porque hay una reina muy famosa en la historia bíblica, la reina Jezabel, y el esposo Ahab, el rey Ahab, que quieren, sobre todo ella, quiere matar a Elías. Elías tenía largo tiempo de confrontación con Jezabel. Jezabel era una reina cananea que se había casado con un rey judío. Había llevado su culto a los Baales, a los dioses cananeos, y lo había colado dentro del mundo de la religión judía. Elías denunciaba eso fuertemente, más un montón de otras trastadas que hacía Jezabel. Y en una confrontación antes de este texto, Elías se había encontrado con un grupo de más de 100 sacerdotes de Baal en el famoso Monte Carmelo. No sé si recuerdan la historia, y empiezan a competir cuál es el Dios verdadero, para atrás, para adelante, y la historia termina que Elías le corta la cabeza a los 100 sacerdotes. No es una historia muy bonita, ni muchísimo menos. Pero Jezabel se entera y le dice a Elías: huye, porque cuando te agarre te voy a cortar la cabeza a ti. Literalmente, eso es lo que le dice la famosa Jezabel. Elías tiene que salir huyendo. Elías es un hombre que en este momento de su historia está cansado. Elías está ya que no da más. Ha sido años de confrontación con estos líderes políticos de su pueblo, Jezabel y Ahaz, y lo que le pide a Dios es que se lo lleve, literalmente. Elías lo que quiere es morirse. Y encuentra un árbol, dice el texto, donde se sienta y le dice a Dios: voy a dormir y no me despiertes más. No quiero despertar. Dios va y lo despierta, le da algo de comer, y Elías le vuelve a decir a Dios: pues me voy a volver a dormir y no me despiertes más, porque yo quiero morirme. Y Dios lo vuelve a despertar y le vuelve a dar comida, y le dice una frase: levántate, Elías, que todavía te espera un largo viaje. Esto no ha terminado. Elías, el pobrecito, se levanta, camina 40 días y 40 noches y encuentra finalmente el monte Horeb, y hay una cuevita y se esconde en la cueva. La ironía de este texto es que
Elías, escondido en la cueva, está esperando de que Dios lo rescate. Que lo rescate de los ejércitos que Jezabel ya le había enviado atrás, y Ahab. Elías es un hombre desencantado de su propio pueblo, de su propia nación. No habían escuchado su mensaje, un hombre profundamente frustrado, y lo que hace es caminar de vuelta atrás el camino del Éxodo. Elías sale de Israel, comienza a caminar y llega al Horeb. El Horeb es el mismo nombre para el Sinaí. No son dos montañas diferentes, son las mismas montañas con diferente nombre, Horeb y el Sinaí. Y es irónico porque este hombre que quiere la libertad y quiere descansar, lo que hace es caminar el camino del Éxodo, pero marcha atrás. El hombre que busca la libertad no se da cuenta que por su cansancio, su agobio, su desesperación, se ha cegado y está caminando al lugar de la esclavitud, que era ¿qué país? Egipto. Es un camino al revés. Y es una gran paradoja porque a Elías le pasa exactamente lo mismo que le pasa a ti y a mí. Que cuando estamos cansados, estamos agotados, estamos sin esperanza, nos cegamos. Ni vemos ni escuchamos. Y comenzamos a hacer exactamente lo contrario de lo que queremos hacer. Y esa es la gran paradoja en Elías. Quiere libertad, pero es un hombre tan cansado que lo que hace es volver a la esclavitud. Se esconde en la cuevita y Dios le vuelve a hablar a Elías. Y lo que le hace es una pregunta, y es una pregunta que creo que tú y yo debemos escuchar de vez en cuando en nuestro propio itinerario. Y la pregunta que Dios le hace a Elías escondido en la cueva es: ¿qué haces aquí? De vez en cuando es bueno escuchar esa pregunta, gente, ¿eh? ¿Qué haces aquí? La respuesta de Elías es exactamente la misma respuesta que tú y yo le damos a Dios cuando Dios nos pregunta ¿qué haces aquí? Y estamos cansados que no damos más. Elías lo que le hace es darle a Dios una larga lista de complaints, de quejas, larguísima. Y cuando tú oyes la lista de las quejas que Elías le da a Dios cuando Dios le hace la pregunta ¿qué haces aquí?, el tono de Elías es básicamente: pobrecito yo, qué desgraciado soy. ¿A quién suena Elías? A nosotros. Una queja constante es lo que le hace Elías a Dios. Qué desgraciado soy, pobrecito Dios, pobrecito yo. ¿Qué hace Dios? Y comienza la lectura de hoy que leyó Francisco. Dios le dice entonces a Elías: sal de la cueva, que yo voy a pasar. Sal de la oscuridad, sal de donde estás metido, porque yo voy a pasar, Elías. Recuérdense que Elías está en el monte ¿cuál? Horeb o Sinaí. Y en el Sinaí Moisés se había encontrado con Dios siglos antes, ¿verdad? Y en esa manifestación divina de Dios en el Sinaí, Dios se había manifestado a través del relámpago, del viento y del fuego. Elías, sabiendo que está en el Sinaí y Dios diciéndole: yo voy a pasar, Elías tenía que esperar que Dios pasara y se manifestara como fuego, viento y un temblor de tierra. Porque es la forma en que Dios siempre se manifestaba al pueblo de Israel y concretamente en el Sinaí. Pues la lectura de hoy dice que pasó un viento huracanado y Dios no estaba. Pasó un terremoto terrible y Dios no estaba. Y pasó el fuego y Dios no estaba. Y pasó una brisa suave y Dios
estaba. Yo leí un librito esta Cuaresma que me encantó. Lo escribió un monje benedictino británico, Mark Barrett. El librito se llama en inglés The Wind, the Fountain and the Fire. El viento, la fuente y el fuego. Y esto es unas palabras que escribió este monje benedictino hablando de esta historia de Elías. En vez de pasar la presencia de Dios y las palabras de Dios, Elías fue sumergido de cabeza en una experiencia donde lo que encontró fue el silencio de Dios y la aparente ausencia de Dios. Tanto caminar, tanto sufrimiento, tantas expectativas, tanto esperar que Dios llegara y lo rescatara en el fuego, el terremoto y en el viento huracanado, que en vez de apareció un silencio y una aparente ausencia de Dios. En vez de, el monje Mark Barrett usa esa expresión, en vez de. Las dos reflexiones que leí esta semana, que no tienen que ver nada con el monje, utilizaban también la palabra en vez de. Tú y yo, como Elías, hemos esperado algo o alguien. Tú y yo, como Elías, hemos soñado y deseado algo. Tú y yo, como Elías, hemos suplicado a Dios por algo. Y en vez de, nos llegó ¿qué? Silencio y a veces incluso aparente ausencia de Dios. Yo tuve que dar marcha atrás cuando escribí esto porque dije, ok, me tengo que revisar los en vez de mi vida. Y decir, primera reacción, ¿cuál ha sido? Rabia, frustración, dudas y ante todo querer tirar la toalla. ¿Entienden esa frase, verdad? Cuando lo que he recibido es un en vez de. Después me he dado cuenta que he tenido que dar tiempo al tiempo. He tenido que discernir qué significa eso y he tenido que esperar. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, estoy seguro que ustedes lo han pasado también. Y después de un tiempo me he dado cuenta que en ese en vez de ha habido una invitación a que yo tenía que dejar a Dios ser Dios. Y he tenido que descubrir y aceptar a regañadientes, igual que tú, que ni tú ni yo tenemos control de nada. Ni podemos demandar nada de Dios. Aunque lo que esperemos, soñemos y necesitamos sea honorable. Los en vez de me han enseñado que yo tengo que dejar que Dios actúe como Dios desee actuar. Y después de un tiempo me he dado cuenta que Dios al final siempre va a decir una palabra. Y que de mí y de ti solamente se nos van a exigir dos cosas: escuchar y obedecer. Porque Dios siempre habla al final. Si Francisco hubiese continuado leyendo el texto como aparece en las Escrituras, Dios le vuelve a hablar a Elías y Elías hace lo que Dios le dice. Quizás los en vez de que nos han tocado vivir en la vida, quizás no han sido entonces tan malos. Quizás
han sido escuelas para aprender a ser más pacientes, más confiados, una entrega mayor, aprender a esperar. Y quizás han sido momentos en que hemos crecido de una forma extraordinaria. Los en vez de que nos ha tocado vivir en la vida, nos han hecho ser a la fuerza más humildes, porque hemos pasado humillaciones. Esos en vez de nos han enseñado de que no somos Dios. Los en vez de, donde nos ha llegado a veces el silencio y una aparente ausencia de Dios, pues en el fondo no han sido tan malos. Quizás son momentos en que de una forma atrevida, osada, Dios nos ha dicho, confía. Yo sé lo que estoy haciendo. No es fácil llegar a ese punto, gente, ¿eh? Esto es un largo caminar, como el de Elías. Recuérdense lo que Dios le dijo después del segundo despertar. Come, porque todavía te falta mucho por andar. Mi oración por ti y por mí en esta tarde es que Dios nos siga alimentando, porque gente, todavía falta mucho. Le pedimos al Señor la gracia de confiar cuando nos llegue el próximo en vez de, y estar listos para vivirlo con una profunda confianza.